recuerden que pues, este curso y el curso que estamos desarrollando es un curso de calidad ambiental. Y siendo este curso de calidad ambiental, pues hemos buscado mirar o determinar, haciendo un recorderis de todo lo que hemos visto dentro del curso, pues hemos mirado lo que son las generalidades del monitoreo ambiental, teniendo en cuenta que el monitoreo ambiental es muy importante a la hora de establecer la calidad ambiental de un recurso. Hablamos precisamente también de las técnicas analíticas para determinar contaminantes, por allá en nuestra sesión número 2, en donde precisamente veíamos que muchos parámetros físico-químicos que se van a tener en cuenta para determinar la calidad ambiental de un recurso, pues requieren de una toma de una muestra, pero también de un análisis en laboratorio para poder identificar precisamente la presencia o ausencia en algunos casos de contaminantes o en otros casos cuantificar como tal el parámetro que nos da un indicativo de cómo está la calidad ambiental del recurso. Posterior a ello, trabajamos en el muestreo de agua y trabajamos en la calidad del agua. Entonces, allí vimos lo que era el aforo de caudal muy importante y el muestreo de aguas en función de lo que es establecer la calidad ambiental del recurso agua, dándole un énfasis a este recurso, pues teniendo en cuenta que precisamente la especialización es así, especialización en agua y saneamiento básico, tiene un componente mucho más fuerte en lo que es el tema de agua. Posteriormente, en nuestra sesión pasada hablamos de suelo y el día de hoy vamos a hablar de muestreo de aire. Entonces, vamos a ver este tema que tiene que ver con calidad del aire y el monitoreo atmosférico. Existen distintas mediciones de componentes o de parámetros que yo puedo hacer en el aire, y aquí hay una gran diferencia respecto a lo que es tomar muestras y analizar para determinar la calidad ambiental del recurso hídrico o la calidad ambiental del recurso suelo. Teniendo en cuenta que, digamos que, por ejemplo, cuando hablo de calidad del agua, pues si bien es cierto, existen unas diferencias en la toma de la muestra, para determinar, por ejemplo, la calidad ambiental del recurso agua, cuando se es agua potable, cuando se es agua residual, cuando es un cuerpo de agua superficial, pues la toma de la muestra tiene unas pequeñas variaciones, pero a la larga, a la hora de analizar el componente en el laboratorio, pues resultan similares. Y de hecho, pues las variaciones no son tan profundas. Sin embargo, para la determinación de la calidad del aire sí hay unas diferencias marcadas. Existen, por ejemplo, componentes que yo puedo muestrar, como por ejemplo las radiaciones, que son agentes físicos y evidentemente, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de un contaminante atmosférico y que estamos hablando de la calidad del aire en este momento, pues se consideran contaminantes del aire teniendo en cuenta que su medio de propagación es precisamente ese aire. Sin embargo, requieren para su muestreo, ya que se establece no en nivel de concentración, sino se establece en nivel de intensidad, pues requieren para su muestreo y determinación de calidad de un procedimiento diferente. Lo mismo sucede con el ruido, que también se considera un contaminante atmosférico. ¿Por qué el ruido se considera un contaminante atmosférico? Pues básicamente por la misma razón de las radiaciones. El ruido se produce a partir de una onda y esas ondas viajan a través del aire. Como viajan a través del aire, por eso es considerado también un contaminante atmosférico. Sin embargo, el procedimiento para medir el ruido, como está basado en medir la intensidad de la onda, pues es un procedimiento totalmente diferente al que utilizo para poder establecer lo que es la calidad del recurso. Versus otros dos compuestos, que es lo que llamamos la calidad del aire y las emisiones. Cuando hablo de emisiones es diferente a hablar de lo que es la calidad del aire en sí misma, a pesar de que las emisiones me están generando un contaminante y son ellas las que están aportando a la modificación de esa calidad del aire. Sin embargo, cuando estamos hablando de este tema del recurso atmosférico, hablar de emisiones implica que voy a medir los contaminantes que están en ese recurso ambiental, que es el aire, cuando están saliendo o en el momento en que están saliendo de un ducto o chimenea y se está aportando la salida de esos contaminantes. Ahí estamos hablando de emisiones, que es la descarga que se produce a través de una fuente de ese contaminante. Pero no hablamos como tal o no se miden de calidad del aire. En ese orden de ideas, aquí hablaremos de cómo medir lo que es la calidad del aire, que es determinar la calidad ambiental del recurso porque es la que está ligada con lo que denominamos el saneamiento. Y esa está en función de lo que es ese saneamiento.
De tal manera que si bien es cierto, las emisiones aportan, pues nos enfocaremos nosotros en esta sesión en lo que es la calidad del aire, teniendo en cuenta que aquí se varía y hay una variación enorme en la forma en que se toman las muestras y se analizan para poder determinar la calidad del recurso. Es muy diferente cómo se muestra la calidad del aire versus cómo se muestran emisiones. Lo mismo pasa con radiaciones y ruido. E incluso dentro de la misma medición de calidad del aire varía la forma de analizar los compuestos en la medida en que estoy analizando un contaminante específico, cosa que no pasa, digamos, cuando estoy determinando la calidad ambiental del recurso hídrico. La muestra es la misma, lo que va a variar es, la toma de la muestra es la misma, lo que va a variar es el procedimiento que aplico en laboratorio para identificar el parámetro que me va a dar la calidad. ¿Sí? O sea, yo tomo una muestra y con esa muestra puedo luego hacer un análisis en laboratorio para determinar de Q o de BO, determinar grasas y aceites. Sin embargo, hay unas pequeñas variaciones en lo que es la preservación de pronto y el transporte de la muestra, pero la toma de la muestra no varía significativamente. En cambio, en calidad del aire, la toma de la muestra sí varía. Entonces, miremos algunas definiciones para tener claro por qué es importante tener ese concepto de lo que significa la calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, estamos hablando de un concepto que es la emisión, que se considera como esa transferencia de los contaminantes a la atmósfera, ¿sí? De los contaminantes de la atmósfera a un receptor. Ojo, no de la fuente que está generando el contaminante y está llegando a la atmósfera, sino cómo esos contaminantes que están presentes en la atmósfera se transfieren hacia un receptor, que es el que se va a ver afectado por esos contaminantes. Y ahí es donde se va a determinar la calidad del recurso, por eso se habla así. Por eso se entiende por emisión a una acción distinta u opuesta, contraria a lo que es la emisión. Porque en la emisión yo lo que estoy considerando es la descarga por una fuente de los contaminantes hacia la atmósfera. Mientras que aquí estoy mirando cómo se transfieren esos contaminantes a un determinado receptor. Y ese receptor, pues, se evalúa desde el punto de vista de un organismo o un ser vivo. Y tiene una incidencia supremamente fuerte en lo que es la salud pública. De allí que sea tan importante evaluarla. Ese aire invisible es el aire que se puede respirar a nivel de la troposfera y en especial a lo que denominamos el nivel de la biosfera, que es donde digamos que allí en la biosfera es donde se desarrollan todas las actividades de la vida, no solo humanas, sino de los ecosistemas. A eso es a lo que denominamos emisión. De allí aparecen otros tres conceptos que es interesante tenerlos ahí presentes, que es uno, la dosis de emisión, un valor total del flujo de esa emisión en un receptor durante un periodo determinado de exposición. Generalmente los periodos de exposición en donde determinamos esa calidad del recurso y cómo afecta a las personas están dados para periodos de 24 horas o de un día, pero dependiendo de algunos contaminantes puede variar ese periodo de exposición o esa dosis de emisión. Puede ser un poco más corta, digamos, en algunos contaminantes se mide para 3 horas, 6 horas, o en algunos casos puede ser incluso un poco más larga, mirando exposiciones crónicas, como lo es, por ejemplo, hablando nosotros de lo que es una exposición anual. La tasa de emisión se considera como la masa o cualquier otra propiedad física de ese contaminante que se encuentra en la biosfera, en esa atmósfera, y que se transfiere al receptor por unidad de tiempo. O sea, estamos hablando de masa como tal, distinta a la dosis. ¿Qué es la diferencia cuando hablo de dosis? Y eso lo veremos en su segundo semestre cuando observemos o veamos la asignatura de toxicología ambiental, que cuando hablo de dosis tengo en cuenta el peso de cada individuo. Y el flujo de emisión, finalmente, miramos esa tasa de emisión con referencia a una unidad o área de superficie del receptor. Estoy hablando en área de referencia. Esas son algunas definiciones que normalmente uno tiene en cuenta cuando va a hablar de emisión. Es posible encontrar esas referencias ¿dónde? En la normatividad colombiana, que allí nos hacen referencia a estas definiciones. Bueno. Importantísima la estrategia de muestreo. Creo que a lo largo de todo este curso hemos hablado del tema, porque a partir de esa estrategia de muestreo es que yo puedo identificar qué recursos necesito, cómo voy a tomar mi muestra y por ende voy a hacer un análisis mucho más preciso, certero y adecuado frente a la calidad ambiental del recurso. Aquí no es la excepción y por eso hablamos de esa estrategia de muestreo. Importantísimo aquí
que si estoy midiendo emisión, tengo que identificar previamente cuál es el parámetro que voy a medir y ese parámetro que me va a permitir a mí identificar la calidad ambiental del recurso. Eso es clave. Eso es clave. Debo tener presente cuál es ese parámetro que me va a permitir identificar la calidad ambiental del recurso. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de ese tema? Porque cuando estoy hablando de eso, cuando voy a hablar de eso, de ese tema particularmente, de lo que es ese parámetro que voy a medir, va a depender los equipos de monitoreo que yo requiero y además de los equipos de monitoreo que requiero, la forma en la que voy a tomar la muestra la voy a analizar. Creo que esto se los mencioné y ya se los había dicho. Entonces, es importante tener presente. Y hay unos contaminantes que se denominan contaminantes criterio, que son los que me permiten establecer, y al ser contaminantes criterio, me permiten establecer cuáles son esos parámetros que me van a indicar cómo está la calidad del aire en un recurso determinado. Eso es fundamental a la hora de evaluar los contaminantes y de tener presente esos contaminantes, porque de ellos depende. Entonces hay distintos contaminantes y eso es importante que yo sepa cuál es el parámetro que voy a evaluar, porque de ese parámetro depende qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a observar. Entonces, esos contaminantes son los que me van a permitir a mí saber la calidad ambiental del recurso y a partir de esos contaminantes es que voy a tener en mi, en mi, en mi, ¿qué? En mi en mi muestreo saber qué equipo es el que requiero y cuál es el equipo que me va a permitir identificar. Entonces, eso es lo que yo debo tener presente. ¿Qué contaminantes tengo? ¿Cuáles son los contaminantes que están presentes allí? Entonces, rápidamente, permítame ya modifico aquí mi pantalla para que puedan ver de qué les estoy hablando. Y hablamos entonces de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Dentro de los contaminantes primarios tenemos estos contaminantes primarios del aire, que son óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el material particulado y el monóxido de carbono. Se consideran contaminantes primarios porque tal y como fueron emitidos, es decir, tal y como salieron de la fuente que los generó, llegan a la atmósfera y allí permanecen. Y tenemos contaminantes secundarios, como el ozono, el ácido sulfúrico y el smog fotoquímico, entre otros. Estos se denominan secundarios porque han sufrido una serie de reacciones con distintos compuestos al llegar a la atmósfera. Muchos de esos contaminantes secundarios pueden también generarse a partir de contaminantes primarios que al llegar a la atmósfera reaccionaron entre sí o reaccionaron con componentes del aire como tal de la atmósfera y reaccionaron y formaron un contaminante secundario. Los contaminantes criterio que denominamos para el estudio de calidad del aire son todos estos contaminantes primarios, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el material particulado y el monóxido de carbono, y un contaminante secundario que es el ozono. Esos 5 son los que denominamos contaminantes criterio y a partir de esos 5 contaminantes es que podemos determinar la calidad ambiental del recurso. En los óxidos de azufre, los más importantes son el dióxido de azufre, aunque existen otros compuestos como el SO3 y SO4, y muy importante el SO4 porque es precursor precisamente de lluvia ácida porque forma ácido sulfúrico, y dentro de los óxidos de nitrógeno también tenemos como dentro de esos muy importantes los dióxidos de nitrógeno, NO2, que también son precursores de este smog fotoquímico. Pero el compuesto o el contaminante más importante para determinar la calidad ambiental de este recurso, del recurso atmosférico del aire, es el material particulado, teniendo en cuenta precisamente las características que tiene y que aporta. Podemos hablar de este material particulado que es el más importante. ¿Por qué? Porque los efectos sobre la salud humana son bien importantes y ya se han comprobado de cierta manera.
Ese material particulado pues requiere, volviendo aquí, ya vuelvo y comparto nuestra otra presentación, ese material particulado pues requiere de una forma específica del muestreo, distinto a lo que son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y el mismo monóxido de carbono. De tal manera que en esta sesión nos enfocaremos más en lo que es el material particulado, que es el contaminante criterio más importante para determinar la calidad del aire o la calidad ambiental, dada la relación que tiene con la salud pública. En función del parámetro, de uno de esos parámetros que vaya a medir, pues los equipos que utilizo son diferentes. Y cada uno de esos equipos requerirá de una calibración y con eso podría ser un muestreo. El equipo varía, por supuesto, también en función del método analítico que voy a utilizar para poder determinar mi muestra ambiental. Los equipos que suelen utilizarse con mayor o que son más comunes para determinar la presencia de material particulado en el aire son los equipos que denominamos muestreadores de alto volumen. En este momento, precisamente en la diapositiva, está observando la imagen de los primeros muestreadores de alto volumen que hubo, que eran muestreadores en donde no tenían en cuenta el tamaño de las partículas, sino que muestreaban todas las partículas suspendidas que habían en el aire. De allí que se llamen High Vol TSP, ¿sí? O PST por sus siglas en español, por partículas suspendidas totales. Sin embargo, a través de los años, los estudios han demostrado que las partículas de menor tamaño, las partículas que tienen un tamaño inferior a 10 micras de diámetro, son las que generan un mayor daño en el organismo porque son aquellas que pueden penetrar, pueden atravesar las vías superiores respiratorias y llegar a nivel de pulmón e incluso llegar a nivel de circulación sanguínea, provocando mayor daño en la población. De allí que ya hoy en día no se tenga en cuenta mucho lo que es el material particulado o las partículas suspendidas totales, sino que hablemos de monitorear lo que es el PM10, que es el tamaño de partícula menor o inferior a 10 micras, y el PM2.5, que son partículas menores a 2.5 micras, mucho más pequeñas. Hoy en día ya empezamos a avanzar y muchos países ya dentro de su normatividad de regulación para establecer la calidad del aire hablan de PM1, es decir, partículas menores a 1 micra, ya que son tan pequeñas que atraviesan mucho más fácilmente las barreras. Y por supuesto, hablamos de nanopartículas, partículas que son tan pequeñas que incluso no requieren ser inhaladas para atravesar, sino que a través de la vía cutánea de la piel podrían también atravesar. Pero digamos que a pesar de que ya en algunos países se habla del tema, pues todavía falta, digamos, una regulación frente a esas partículas. Entonces, comúnmente estamos midiendo el material particulado a partir de lo que es las partículas menores a 10 micras y menores a 2.5 micras. El equipo funciona bajo un método que es el método gravimétrico. Entonces ya voy a explicar sencillamente cómo es el método que utiliza. Tiene un motor que genera una succión, como una aspiradora. Como es un método gravimétrico, yo lo que tengo es un filtro y ese filtro lo que va a hacer es ponerse aquí en la parte superior del equipo y el motor lo que va a hacer es succionar aire a una tasa, a un caudal constante y lo que se hace es, como es un método gravimétrico, este filtro se ha analizado previamente en el laboratorio, se ha pesado antes de ser instalado para tomar la muestra. Perdón, se me pasó la diapositiva. Tomo la muestra, retiro mi filtro, lo llevo al laboratorio y lo peso nuevamente. La diferencia de pesos me va a permitir establecer precisamente la cantidad de material particulado que se obtuvo en esa muestra. Esto se hace para un periodo de 24 horas. Como bien se lo decía, pues la dosis de emisión está calculada normalmente para esas 24 horas. Y como yo tengo el flujo al cual estuvo trabajando el equipo y el tiempo de muestreo se hizo durante esas 24 horas, pues con eso puedo establecer la concentración en términos de una unidad de masa por una unidad de volumen. Por eso esa concentración del contaminante se expresa en microgramos por metro cúbico y es la que nos permite identificar la calidad ambiental del recurso.
El PM10 o Highball PM10 funciona bajo el mismo principio. La diferencia radica en esta parte superior que tiene, que es lo que se denomina la zona de fraccionamiento, donde está también el tubo de venteo. Esta parte de arriba lo que hace es retirar todas las partículas que están o que son mayores a 10 micras y dejar única y exclusivamente que lleguen al filtro las partículas con el tamaño inferior a esas 10 micras. Y por eso pues ya tengo la certeza de que esa concentración de material particulado que yo estoy evaluando obedece a partículas apenas inferiores a 10 micras. El problema con el material particulado, ¿cuál es? Pues que tiene una composición variada, es decir, son partículas sólidas que se encuentran suspendidas en el aire y tienen un tamaño muy pequeño, pero adheridas a esas partículas puede haber un sinnúmero de sustancias en pequeñas trazas, lo que hace que sea difícil establecer, por ejemplo, sus características químicas. Entonces aquí básicamente lo que buscamos es establecer pues, la cantidad de ese material que hay en el aire. Así es como funciona el equipo bajo ese método. Para el PM2.5 tenemos lo mismo. Operan los equipos bajo el mismo principio siempre y cuando con estos muestreadores que denominamos muestreadores que son activos y muestreadores que operan bajo el método gravimétrico, porque es posible obtener también estos resultados o que se hagan también o se tomen muestras no bajo método gravimétrico, sino para otros métodos que me permiten generar la cantidad de material que hay en el aire, pero bajo otra metodología, que es hacer incidir un rayo de luz a través del aire y con eso determinar la cantidad de partículas que puede tener. La diferencia entre ambos métodos es, pues, ¿cuál? Ya vimos eso cuando hablábamos nosotros en nuestras primeras sesiones, cuando vimos la sesión de técnicas analíticas. La diferencia está en lo que es la precisión y la exactitud. Y de una u otra forma, también, ¿cuál es? Que cuando lo hago a través del otro método, que es un método de incidencia de las de luz, pues es un método que no me permite después hacer un análisis químico, mientras que aquí como lo estoy haciendo por un método gravimétrico, lo que estoy buscando es retener esas partículas en un filtro, puedo hacer análisis de ellas, de esas partículas a nivel químico. Suele aplicarse mucho, por ejemplo, para identificar lo que son presencia de metales pesados en el aire, como plomo, cadmio o cromo, entre otros. Esa es la diferencia. Este es un equipo PM2.5 y funciona con el mismo, con el mismo principio. Como la salud es tan importante dentro de la higiene industrial y la salud ocupacional, se han venido desarrollando durante muchos años también equipos que permitan ya identificar la presencia de ese material particulado en ambientes de trabajo, pero a nivel de exposición de una persona. Durante un tiempo, o durante mucho tiempo se han venido desarrollando y se han venido aplicando desde lo que es lo ocupacional o lo laboral. Sin embargo, teniendo en cuenta que las personas del común también están expuestas a ese material particulado, pues cada vez más y en los últimos años ha adquirido mucha más fuerza también hacer una evaluación de la calidad ambiental del recurso, no solo de mirar en el ambiente cuál es la cantidad de material particulado que existe, sino también a partir de lo que es muestrear, muestrear o tomar muestras de ese material particulado al que está expuesta una persona como tal, lo que puede llegar a respirar una persona. Y ahí es donde aparecen lo que denominamos a las bombas de muestreo personal. Funcionan con un método también gravimétrico, pero los filtros son mucho más pequeños y es un dispositivo que suelen llevar las personas, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, se pone en la pretina o en el cinturón del pantalón y el individuo como tal tiene esta bomba durante un periodo de tiempo determinado en el cual se va a detectar cuál fue el material particulado que él estuvo respirando. El equipo tiene una manguera y en la manguera tiene un portafiltros y un filtro en donde se va mucho más pequeño a los que se utilizan cuando se está haciendo el muestreo de calidad del aire de material particulado por método gravimétrico de PM10 o PM2.5 y pues lo mismo. Tiene un proceso en el que yo peso el filtro previamente en el laboratorio, después de haberlo pesado vuelvo y lo pongo, hago mi muestreo y al final la diferencia de pesos me permite saber cuál fue la cantidad de contaminante material particulado a la que se estuvo expuesto durante el muestreo.
Continuando entonces con esto y para que se den cuenta cómo varían los parámetros, por ejemplo, si yo lo que voy a medir es SOX y NOX, aquí ya no estoy hablando de métodos gravimétricos. Se utilizan, por ejemplo, métodos de absorción química para el caso de los óxidos de azufre y métodos volumétricos para el caso de óxidos de nitrógeno y también de absorción. Entonces utilizamos un tren de gases, un equipo que tiene unos impactadores que son una especie de buretas para que lo entendamos así, en donde voy a tener una serie de reactivos, hago circular el aire a través de esos impactadores y ese aire reacciona químicamente para luego yo poder llevar esa muestra al laboratorio y por espectrofotometría determinar la presencia y la concentración de estos gases. Eso es otra forma de muestreo. Y existen otros como por ejemplo lo que son muestreadores pasivos, el caso por ejemplo concreto de ozono. Este muestrador que se encuentra en este momento en pantalla pues nos permite determinar la presencia de ozono en, en la troposfera. Ojo con esto porque es bien importante, porque claro, algunos de pronto que no estamos familiarizados con el tema podemos pensar, pero siempre nos han dicho que la capa de ozono, en que la capa de ozono se está agotando y esto genera problemas ambientales, sobre todo que tiene incidencias con lo que tiene que ver con el calentamiento global o con el cambio climático. Sí, pero el ozono del que estamos hablando ahí es el ozono estratosférico, el que se encuentra en la capa más alta de la atmósfera y allí el ozono precisamente sí genera esa función de retener los rayos ultravioleta. Pero a nivel de la troposfera, el ozono es un contaminante atmosférico, dada las características que tiene, la incidencia que tiene sobre la salud de la población y además cómo puede reaccionar con otros compuestos para generar contaminantes secundarios. De allí que por eso el ozono como tal pues sea considerado un contaminante. Entonces estos son muestreadores pasivos en donde simplemente lo que tengo es una especie de tubo de polipropileno que tiene filtros en fibra de vidrio. Lo que hago yo es dejarlos quietecitos instalados en una parte. Generalmente se deja de mes y medio a 3 meses ahí operando y al final lo que hago después es analizar esos filtros en laboratorio para poder determinar la concentración o la cantidad de ozono que tenía esa muestra. En la evolución y teniendo en cuenta que, como les vengo comentando, el material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos más importantes, porque es uno de los contaminantes criterio más importantes, pues también se ha visto que tiene una relación o una estrecha relación con lo que es la, la presencia de microorganismos que están ligados a ese contaminante que es el material particulado. De tal manera que hoy en día también se hace muestreo de material particulado a nivel de poderlo caracterizar microbiológicamente. Y se han desarrollado distintos equipos como este que es el muestreador de aire simple, el más 100 desarrollado por Merck, aunque hoy en día muchas otras marcas también manejan este dispositivo, que me permite a mí tomar muestras de aire para determinar la presencia de esos microorganismos en ese material particulado que estoy haciendo. Bueno, entonces, importantísimo cuando voy a hacer mi muestreo para hacer calidad del aire, seleccionar los puntos de muestreo, lo que yo necesito para poder instalar mis equipos y tomar la muestra. Para tener presente dónde voy a poner mis puntos de muestreo, pues es importante tener en cuenta unos factores. Esos factores que debo tener en cuenta o esos ítems o esos tips que debo tener en cuenta para seleccionar mis puntos de muestreo están, primero, la localización geográfica del área, los datos climatológicos, poder identificar qué fuentes de emisión hay cercanas y qué áreas residenciales existen, dónde están los receptores. Y obviamente, pues mirar, como lo hemos venido hablando en todos los recursos, pues la seguridad y el acceso de la zona. En cuanto a la localización geográfica del área, que es importante identificar límites geográficos, las condiciones topográficas, porque ellas tienen una incidencia en cómo se mueven los vientos. No es lo mismo el viento que se presenta a nivel de sabana o a nivel de llanura, que cuando el viento se presenta o las direcciones o velocidades de viento, cómo cambian cuando tengo zonas de ladera, zonas de montaña, porque van a variar las direcciones y velocidades del viento. Para ello, pues requiero también cuál es, pues identificar los usos del suelo me van a servir muchísimo para saber qué fuentes están aportando los contaminantes y cuál debo evaluar, la cartografía de la zona de estudio y bases de datos de tránsito local, porque muchas de las fuentes que están aportando precisamente esos contaminantes a la atmósfera
provienen de los vehículos y la base de datos de industrias locales, que son las fuentes fijas que van a generar y van a aportar esos contaminantes a la atmósfera. En cuanto a esos datos climatológicos, que es importante tener en cuenta las tendencias del viento, ojalá en un periodo de por lo menos 5 a 10 años. Elaborar lo que denominamos una rosa de vientos, que nos permite ver con qué intensidad y cuál es la dirección predominante del viento, hacia dónde va, hacia dónde se dirige el viento y con qué velocidades dominantes. Esas rosas de vientos hay que hacerlas para periodos diurnos y nocturnos porque estos suelen variar de acuerdo a la zona en donde se está muestreando. De hecho, por ejemplo, las variaciones mensuales, cómo cambia mensualmente una rosa de vientos, si existen condiciones micrometeorológicas distintas de vientos. Caso concreto, por ejemplo, de una ciudad como donde yo me encuentro en Bogotá, en donde tenemos zonas que climatológicamente varían de forma micro. Por esa razón, uno a veces puede tener unas condiciones en donde tengo precipitación en una zona de la ciudad y en otra no, donde tengo velocidades de viento más altas en determinada zona de la ciudad respecto a otra. Eso hay que tenerlo presente. Por supuesto, mirar la precipitación, porque con los contaminantes atmosféricos suele presentarse algo que se denomina el lavado atmosférico. Y es que después de un periodo o después de un evento de precipitación, es decir, de un evento de lluvia, pues esos contaminantes que se encontraban en la atmósfera tienden a precipitar, tienden a quedar ya en el suelo y no están presentes en la atmósfera. Entonces hay que tener en cuenta cómo es el comportamiento de las precipitaciones en ese lugar. Identificar mucho épocas secas y épocas húmedas, porque la calidad del recurso va a variar. Es probable que en épocas secas la calidad tienda a tener concentraciones de contaminantes mucho más altas que en épocas húmedas. Para ello debo identificar cuáles son mis fuentes de emisión. Entonces, existen dos tipos de fuentes de emisión de las que hablamos, las fuentes fijas y las fuentes móviles. Dentro de las fuentes fijas podemos hablar de aquellas que no tienen movimiento. Mire, es una fuente de emisión que se sitúa en un lugar determinado y no hay un movimiento, aun cuando esa descarga de contaminantes se puede estar produciendo de forma dispersa. Por eso hablamos de dos tipos de fuentes de emisión fijas, la puntual y la dispersa. Puntual, cuando identifico un ducto, una chimenea que está generando la descarga de ese contaminante al aire. Dispersa, cuando no existe ese ducto o esa chimenea, sino que se da en una zona. Ejemplo, el mejor ejemplo, por eso está acá en esta fotografía, es cuando tengo, por ejemplo, un incendio. Porque ese incendio, mire, aquí no hay un ducto, sin embargo sigue siendo puntual porque está en esa zona específica. Distinto a lo que denominamos como fuentes móviles, que son las fuentes de emisión en las que el que está generando ese contaminante se va desplazando. Ejemplo, pues los vehículos automotores, ¿sí? Hablamos de aviones, trenes, barcos y por supuesto vehículos automotores, que son los que se desplazan y cuando se van desplazando generan la emisión de ese contaminante a la atmósfera. Importante entonces, cuando voy a hacer mi muestreo y voy a determinar la calidad del aire, identificar qué áreas residenciales existen, qué población hay, si tengo población sensible. Recuerden que los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60 suelen ser los más vulnerables a los contaminantes atmosféricos. Entonces, por eso es vital identificar, saber las actividades socioeconómicas que desarrollan, cómo se llevan actividades en ese lugar o en esa zona. Porque, por ejemplo, las personas que hagan o que tengan actividades o mayor número de actividades al aire libre van a tener en ese desarrollo de esas actividades al aire libre una mayor exposición a esos contaminantes. Si es una zona que hay mucha movilidad vehicular, si por ejemplo existen ciertos servicios como los rellenos sanitarios y las plantas de tratamiento de aguas residuales que por su naturaleza suelen aportar otros contaminantes atmosféricos que debo tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de ese recurso. Y ya allí pues deberé tener en cuenta estos factores operacionales. Por ejemplo, cuando estoy utilizando muestradores de alto volumen es imprescindible la energía eléctrica. Entonces debo saber en dónde ubico mis equipos en función de esa energía eléctrica, qué tan accesible es la zona, si existe seguridad y los requisitos que como tal cada equipo que voy a utilizar para tomar mi muestra lo requiera. Dentro de ellos, por ejemplo, ¿qué factores debo tener presente? Si existe vegetación abundante, si hay edificaciones grandes, porque esto va a modificar cómo se mueve la masa de aire, los factores topográficos de los cuales yo les hablaba, y
procurar, por ejemplo, que el equipo esté ubicado por lo menos a más de 20 metros de la industria como tal. ¿Por qué? Porque estaría contando qué es lo que se está emitiendo allí, más no la calidad de cómo se está afectando el aire como tal en esa zona específica. Y por lo menos que el equipo se encuentre ubicado a una altura de 2 metros del nivel del suelo, de tal manera que permita identificar la calidad del aire en ese punto y en ese ambiente. Bueno, como tal, los equipos también requerirán de una calibración y esa calibración estará en función, pues precisamente de qué, del tipo de equipo que tenga y eso hay que tenerlo en cuenta, pero teniendo en cuenta este curso, pues no me voy a ahondar en eso de la curva de calibración, pero sí es importante tenerlo presente. Vamos a hablar de lo que es el muestreo y esto sí es bien importante porque en el muestreo debo tener en cuenta que, por ejemplo, para material particulado, las muestras se toman en un periodo de 24 horas y esos filtros de los que estamos hablando requieren de un tratamiento previo. Entonces, lo que hago normalmente para poder determinar es tomar ese filtro y ese filtro tengo que pesarlo previamente y llevarlo a un laboratorio y llevarlo a lo que llamamos un desecador, que me va a permitir retirar el exceso de humedad que tiene el filtro. Porque si ese filtro tiene un exceso de humedad, puede que yo esté contabilizando, me esté dando cuenta de que se tiene una cantidad de que lo que estoy pesando no es la masa de material particulado que quiero identificar, sino estoy pesando una cantidad de agua que estaba retenida en la atmósfera. Entonces lo que se hace es un tratamiento de esos filtros previo a llevarlo a muestrear y tomar esa muestra en campo, donde lo que hago es dejarlo en el desecador 24 horas para retirar el exceso de humedad. Tomo mi muestra y cuando llego nuevamente con mi muestra, lo que hago es volverlo a llevar al desecador para retirar el exceso de humedad y una vez retiro ese exceso de humedad, vuelvo y peso y la diferencia de pesos me permite establecer y determinar precisamente lo que es ese peso, que es el que voy a utilizar para poder calcular el material particulado. Importante tener en cuenta los siguientes parámetros para poder calcular ese material particulado. La temperatura promedio del lugar en grados Kelvin, la presión barométrica, milímetros de mercurio, el caudal estándar, mi tiempo de monitoreo y la masa de ese filtro que hice. Y aquí aplico esta ecuación que es muy importante. Entonces, ¿qué hago? Para calcular la concentración, bien sea de material particulado PM10 o material particulado PM2.5, voy a utilizar lo siguiente. La diferencia de los pesos, el peso del filtro cuando lo hago en el laboratorio, me va a dar un valor en gramos. Pero como es tan grande, las concentraciones a nivel internacional y a nivel nacional se dan en una unidad mucho más pequeña que son los microgramos. De allí que esta ecuación que estamos viendo en este momento en pantalla utiliza un factor de conversión de 10 a la 6, porque la diferencia de pesos que tengo me va a dar en gramos. Entonces, cuando yo multiplico esa diferencia de pesos por el 10 a la 6, estoy expresando mi concentración ya no en gramos, sino en microgramos. Si yo divido mi peso de los filtros, que es la cantidad de masa de material particulado que retuve en ese filtro para determinar la concentración del contaminante, sobre el volumen muestreado, que es un volumen estándar, voy a obtener mi concentración, que se expresa esa concentración de material particulado para determinar la calidad ambiental del recurso en microgramos sobre metro cúbico. Este volumen estándar pues dependerá de mi caudal estándar y del tiempo en que muestré. El método de referencia que usamos nosotros aquí en Colombia y en nuestro país es un método de referencia de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos y ese método nos dice que podemos muestrear un mínimo de 23 horas y un máximo de 25 horas. En ese rango nos movemos para que la muestra sea representativa y sea válida. Lo que pasa es que en campo uno no muestra exactamente las 24 horas. Ahí hay una variación de minutos y esa variación de minutos pues me va a variar el volumen en función del caudal que muestré. Por eso es importante cuando voy a registrar mis datos tener exacto el tiempo de muestreo que requiero. ¿Cuántos minutos muestré? Para que con el caudal al que opera el equipo pueda obtener este volumen. Sin embargo, esto es un volumen que debe ser corregido. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gases y los gases
tienden o tienen, si recuerdan ustedes, tienen un comportamiento diferente en función de dos parámetros, en función de la presión y en función de la temperatura. De allí que cuando yo utilizo mi caudal, ese caudal debo hacerle una corrección por presión y temperatura. Debo corregir mi caudal por la presión estándar y la temperatura estándar. La presión estándar a la que se trabaja siempre y corregimos cuando trabajamos con gases, con aire, es de 1 atmósfera. Y la temperatura estándar a la que corregimos siempre será de 25 grados Celsius. De tal manera que lo que hago yo es, mi equipo tiene un medidor de flujo. El equipo me registra un flujo y yo lo que hago es corregir ese flujo multiplicándolo por la presión atmosférica del lugar donde estoy generando o haciendo mi muestreo sobre la presión estándar, que es la de 1 atmósfera. Y multiplicado por la temperatura estándar, que ya les dije que es de 25 grados Celsius, sobre la temperatura de medida o del lugar donde llevé a cabo mi medición. Con esta corrección yo estoy garantizando que este caudal se ajusta a las condiciones del lugar de monitoreo. Y ya cuando me vaya a devolver a calcular mi volumen, ya hice esa corrección y mi concentración estará y será válida. Entonces lo que debo hacer es que modificar eso, realizar una corrección por presión y temperatura de ese caudal. El tema es que estos equipos son fabricados en su gran mayoría o en Estados Unidos o en la Unión Europea. Y en el caso concreto de Colombia, pues que son los equipos validados, Colombia trabaja con métodos de referencia de la Environmental Protection Agency, por lo tanto los equipos registran ese flujo en pies cúbicos por minuto. Sin embargo, las concentraciones nosotros las reportamos en microgramos por metro cúbico. Entonces, lo que toca hacer ahí es una conversión de este caudal, de ese flujo, a hacer la conversión de pies cúbicos a metros cúbicos para poder obtener este valor de concentración de material particulado. De esa manera obtenemos ese valor de concentración de material particulado. Con ese valor puedo ya yo dirigirme a la norma de calidad del aire de nuestro país y en esa norma se establecen los valores, que es la resolución 2254 de 2017, y esa norma pues me permite, o allí puedo yo verificar qué concentraciones son las permitidas para un tiempo de exposición anual durante un año o para un tiempo de exposición de 24 horas para los contaminantes PM10 y PM2.5. Si hablamos de PM10, en este momento para Colombia, la norma nos permite un tiempo máximo de exposición de 24 horas de 75 microgramos por metro cúbico y de PM2.5 de 37 microgramos por metro cúbico. Esos son los valores de límites permisibles de este contaminante en nuestro país, en este momento. Sin embargo, para 2030, es decir, en 4 años, ya a partir del 1 de enero esos valores cambiarán para 30 microgramos por metro cúbico de forma anual de PM10 y 15 microgramos por metro cúbico anual, microgramos por metro cúbico anuales serían, anuales son los que van a variar a partir de 2030. ¿Esto por qué? Porque pues se considera que una exposición más prolongada genera un daño mucho más fuerte, así las concentraciones sean más bajas. Eso es una ley que se denomina la ley de Haber, que está en función del tiempo de exposición y de la concentración de los contaminantes. Con esto podemos entender cómo se determina y cómo se establece lo que es la calidad del aire. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes al respecto. ¿No? Perfecto. Entonces, si no hay dudas o inquietudes, No, profe. muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado en esta sesión del día de hoy. Por favor, recuerdo para los que de pronto no estaban conectados
que dadas unas directrices desde la coordinación académica y acorde con las directrices institucionales de la programación de la asignatura frente a los horarios establecidos en el aula NET, nuestras dos sesiones faltantes, que son la sesión número 7 y número 8, se van a desarrollar en el mismo horario, pero el día lunes, es decir, la séptima sesión se llevará a cabo el 26 de enero, lunes 26 de enero a las 6 de la tarde, y nuestra sesión número 8 será el día lunes 2 de febrero a las 6 de la tarde también. Los links ya han sido modificados, ya se les envió el anuncio a través de Canvas y ahí en la sección de encuentros sincrónicos ya tienen ubicados esos links. Muchas gracias por su tiempo y espero que tengan una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, Gracias. profe.